Saludos, os habla Jesús Conde. Capítulo número 17 y seguimos con el apartado dedicado a PHP y dentro de él vamos a dedicar los próximos videotutoriales a explicar cómo podemos reutilizar código para hacer nuestras aplicaciones más consistentes y prácticas con una reducción del esfuerzo necesario para su creación. Veremos las distintas técnicas para modularizar y reutilizar el código. Y empezaremos por el simple uso de funciones como require o include. Simples pero muy poderosas para usar el mismo código en más de una página. De nuevo llevaremos a cabo los videotutoriales al tiempo que realizamos prácticas en las que usaremos todos este tipo de funciones, como por ejemplo la función include, para darle a nuestro sitio una imagen consistente y uniforme a lo largo de todo él. Vemos en pantalla la práctica, una de las prácticas, la más consistente que vamos a utilizar en este conjunto de videotutoriales. Se trata de una página web, podrás haber visto similares, generalmente en HTML. Aquí se trata de una página creada en PHP que hemos modularizado mediante el uso de includes y que tenemos dividida en tres partes. Una es la cabecera, header, otra es el pie, footer, y otro es el cuerpo en el que podremos ir incluyendo la información que queramos. ¿Por qué es muy importante esta forma de crear páginas web? Imagínate que estás encargado de llevar el sitio de cualquier tipo de actividad a través de la red que tenga una gran cantidad de movimiento. Seguro que en pocos meses tienes una página web formada por cientos y cientos y cientos de páginas. Imagínate que de pronto tengas que cambiar pues simplemente la dirección que aparece aquí arriba y que tuvieras que poner una dirección nueva. Si tienes que cambiar en cada una de las páginas, eso sería algo, simplemente un trabajo tremendo y prácticamente llevaría a que no se llevara a cabo la modificación. Con este uso que damos, veremos cómo tenemos modularizado la cabecera y el pie, que siempre es el mismo, solo cambia el cuerpo y por lo tanto solo cambiando en la cabecera lo que aquí queramos que aparezca o cualquier otra cosa, ya directamente lo haría en todas las páginas, ya que en todas carga el mismo header mediante include. De momento es una introducción, pero es para ver la potencialidad de la reutilización de código mediante el uso de estas funciones. Hemos creado varias páginas de ejemplo, vamos a verlas ahora en un momento. Como decíamos, están creadas en PHP y en este caso, mediante el uso de include, hacemos que cargue siempre en todas las páginas header, la parte superior, y footer, y posteriormente ponemos dentro el código para el cuerpo. Lo vemos con esta, la que llamamos home, PHP, pero tenemos otra, agregamos oferta PHP, y observa cómo se mantiene header y footer y cambia el cuerpo. Y no es solo que tenga el mismo aspecto, sino que es exactamente la misma página la que se carga mediante include que teníamos antes. Tenemos una tercera, que será la que utilizaremos ahora para hacer un resumen de lo que vamos a ver en este grupo de tutoriales, y llamamos índice PHP. Aquí lo vemos y observa cómo de nuevo se mantiene la cabecera y el footer y nos aparece en el cuerpo lo que vayamos incluyendo. Y empezamos entonces, como decía, viendo lo que vamos a tratar en este conjunto de videotutoriales que en general van a girar en torno a las funciones. Empezaremos viendo por qué es importante, qué ventajas tiene la reutilización de código. Veremos posteriormente el uso de require e include, los dos sistemas para poder incluir páginas bien HTML o PHP dentro de otras páginas PHP. Y posteriormente empezaremos a ver las funciones, una introducción, por qué podemos definir o por qué debemos definir nuestras propias funciones, además de las preconstruidas, como son estas que vemos aquí. Veremos la estructura básica de las funciones, los valores que podemos pasar, denominados parámetros o argumentos, los valores de retorno de las funciones, las formas en las que podemos pasar los valores por referencia, los parámetros a las funciones por referencia o por valor,
El alcance de las funciones, tema muy importante para saber cómo referenciarlas. Y por último, tratar la recursión, que es el sistema por el cual se puede reutilizar trozos de código. Empezaremos entonces explicando las ventajas que tiene la reutilización de código. Volveremos en un momento, cuando hablemos del uso de require e include, a esta interface que vemos ahora. De momento vamos a quitarla, aunque creo que queda bien en cuanto a la presentación. Esto hace que aumente bastante el tamaño de los vídeos, o sea que, bueno, si lo estás viendo ya te lo bajaste, pero habrás visto que el tamaño de este vídeo es mayor del de la media que utilizamos, y esto ocurre siempre que se utilizan muchas imágenes de este tipo que hacen que aumente el peso de la grabación. Pero solo como primera aproximación, observa esto que aquí vemos. El código en PHP que tiene es exclusivamente este. Eso sí, carga otros archivos del modo que veremos en unos momentos. Pero antes vamos a empezar, como decíamos, viendo muy por encima, ya que es un tema muy teórico y no creo que tenga mucho sentido ponernos ahora a tratar esto en los videotutoriales, pero por lo menos sí hacer mención a por qué es muy importante la reutilización de código. Porque uno de los objetivos de todo programador es poder reutilizar código en lugar de tener que escribirlo. Es un tema, como decía, muy teórico y no vamos a entrar ahora, pero sí señalar que reutilizar código lo que nos permite es reducir los costos de la creación de la aplicación, incrementar la rentabilidad de nuestro trabajo y, sobre todo, muy importante, provee a nuestras aplicaciones de consistencia al tener un código mucho más uniforme y no disperso en 1000 sitios distintos. Y vamos ya directamente a temas mucho más prácticos y de interés para todos. Y empezamos, como decíamos, viendo el uso de require e include, que son dos métodos simples pero muy útiles de declaraciones que nos permiten reutilizar cualquier tipo de código. Usando una declaración require o include, podemos cargar un archivo dentro del script de PHP. Ese archivo puede contener todo lo que normalmente puede escribirse en cualquier script, incluyendo declaraciones PHP, texto, HTML, etiquetas, funciones PHP o clases PHP. Estas declaraciones trabajan de modo muy similar a como lo hacen los includes del lado del servidor, ofrecidos por muchos servidores web, y por las declaraciones include del lenguaje de programación C o C++. Lo vemos en un primer sencillo ejemplo. Tenemos aquí un archivo PHP al que vamos a guardar con el nombre principal PHP, podría ser otro cualquiera. Vemos como al principio ponemos un echo para que aparezca por lo tanto en pantalla con un texto cualquiera, y posteriormente utilizamos require como indicamos ahora, y dentro de este require, como argumento, el parámetro que tenemos que pasarle, le pasamos el nombre de un archivo que llamamos reutilizable PHP. Posteriormente volvemos a poner otro echo dentro del archivo. Por lo tanto, la estructura de este archivo, vemos como es un echo, empieza con echo, acaba con echo y tiene en el medio un require. Si lo probamos, aquí tenemos el resultado. En la parte superior tenemos el primero de los echos y en la parte inferior el segundo de los echos. Sin embargo, vemos como en donde tenemos el require nos aparece también un texto que no está en nuestro archivo PHP. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo vamos a ver en ese archivo al que llamamos, pero ya podemos ir intuyendo que lo que ocurre es que con el uso de require lo que hacemos es que aparezca el código que esté escrito en el archivo al que llamamos. Vamos a ver ese archivo que se llama reutilizable PHP, aquí lo tenemos, y como vemos contiene exclusivamente un echo con el texto que vemos que aparece en negrita para diferenciarlo. Por tanto, es un primer ejemplo sencillo de cómo mediante el uso de require podemos cargar un código PHP externo dentro de una página PHP. En principal, cuando lo utilizamos,
tiene dos ecos, pero aparece un tercer eco en el medio que cargamos de un archivo externo reutilizable PHP, como vimos hace un momento. Aquí lo tenemos. Si probáramos por separado reutilizable PHP, aparecería exclusivamente este texto, que es el que nos carga cuando lo llamamos mediante require. Algo muy a tener en cuenta es que PHP no mira la extensión de nombre del archivo al que va a requerir mediante el uso de require. Aquí, como vemos, llamamos a un archivo que se llama reutilizable PHP. No es necesario que sea un archivo PHP de extensión PHP para que nos lo cargue. Lo que ocurre es que cargará lo que contenga. Si contiene código PHP, aparecerá. Si no lo contiene, no aparecerá nada, y si contuviera código PHP con errores, nos aparecerían los errores. Pero es importante, por lo tanto, recordar que no tenemos por qué llamar mediante require a un archivo de extensión PHP. En general, cuando usamos PHP, lo usamos para abrir archivos que tienen esta extensión PHP, no para archivos que tengan extensión HTML, por ejemplo. Sin embargo, con require podríamos llamar a un archivo de extensión HTML, y si ese archivo contuviera código PHP, ese código PHP aparecería. En definitiva, que podemos dar la extensión al archivo al que vamos a llamar con require que queramos. Y aquí lo vemos en este ejemplo, en el que creamos un archivo que tiene lo mismo, el texto en negrita para verlo, y este archivo lo guardamos como alternativo.req, de require, las tres primeras letras de require. Podría ser cualquier otro. Si vamos a principal y sustituimos aquí al reutilizable PHP por alternativo RQ, que ya lo tenemos aquí abajo escrito, lo que pasa es que neutralizado. Bueno, ahora ya lo tenemos escrito aquí, da igual. Si lo probamos ahora de este modo, vemos cómo carga exactamente lo mismo, lo que indica que va a generar el mismo código que cuando lo utilizábamos con la extensión PHP. Podría ser cualquier otra extensión distinta. Se intenta por convención que este tipo de archivos tengan una extensión común, que sea INC de include, pero ni mucho menos tiene que ser así. De todos modos, sí que tenemos que hacer mención a un tema importante que tiene que ver con la seguridad cuando utilizamos este tipo de extensiones, que no son las extensiones estándar y por lo tanto nos llaman a archivos que tienen una forma de codificación ya determinada. Porque lo que ocurre es que estos archivos, con una extensión no estándar, son almacenados dentro del documento web y pueden ser usados directamente cargándolos, poniendo la extensión a través del navegador. Por lo tanto, si usáramos en el navegador una llamada a este archivo, podría verse el contenido sin ningún tipo de password. Esto muy fácilmente podría ser usado para entrar en nuestra información y llevar a cabo cualquier tipo de acción maliciosa. Por tanto, en estos casos lo mejor es o bien poner estos archivos fuera del documento raíz. Recuerda que ya vimos en anteriores videotutoriales cómo hacerlo y cómo podemos llamar a una carpeta, archivos que estén en una carpeta que esté fuera del propio servidor, y por lo tanto dentro de nuestro ordenador o dentro de donde esté el servidor, en el ordenador del servidor, pero fuera del propio servidor, con lo cual no se puede acceder a ellos vía web más que llamándolos desde el propio servidor. Así, de ese modo, libraríamos de la posibilidad de que se abrieran directamente, y si no, la otra alternativa es utilizar como extensión alguna de las extensiones estándar, con lo cual daría la garantía de que estaba bajo los parámetros que tiene ese tipo de extensión. Aunque no lo sea, podemos llamarle PHP o HTML, aunque el archivo después tenga otra función. Por tanto, recordar que cuando utilizamos require, lo que va a tener importancia es el nombre del archivo, no la extensión, que no la tiene PHP en cuenta. Pero indicar que cuando nos referimos a que la extensión no importa, ya que solamente tiene en cuenta el nombre del archivo, eso no quiere decir que vaya a ejecutar todo el código que contenga, ejecuta el código PHP que contiene. Por eso, aunque dé igual el nombre de la extensión,
solo ejecuta aquello que se le indica que es código PHP. Por lo tanto, tenemos que indicar en el archivo que carguemos, sea PHP o no, las etiquetas que podemos utilizar en un archivo HTML o en cualquier otro en partes. Por tanto, aquí lo vemos en el reutilizable PHP con las etiquetas, y aquí lo mismo. ¿Qué ocurre si no están las etiquetas? Que no lo considera como código PHP y por lo tanto no lo ejecuta. Sería simplemente texto. Las borramos en un momento, guardamos para que pase al archivo y si ahora vamos a principal PHP, donde llamamos ese alternativo require, que vimos como antes lo cargaba. Si ahora lo probamos, observa cómo aparece simplemente como texto con el eco incluido delante, pero no lo considera en este caso como una etiqueta PHP. Observa la diferencia y lo considera simplemente como texto, en este caso como está. Pues con lo visto hasta aquí ya podemos avanzar uno de los usos de Require, que tiene unas posibilidades enormes para la creación de plantillas de sitios web. Aquí tenemos una página HTML con la que podemos crear un sitio, pero con el problema, como decíamos antes, de que la posibilidad, si está en HTML, de poder modificarla, introducir variaciones, a veces es muy dificultosa, sobre todo cuando los sitios son de gran tamaño. Por eso podemos utilizar la declaración require para utilizar como plantilla distintas partes y dividir en un archivo PHP en 3 partes este diseño de página web que estamos viendo. Para eso, lo primero, tenemos que crear esos archivos que vamos a posteriormente juntar en nuestra página PHP. Son, por lo tanto, el código HTML, aquí lo vemos, que vamos a utilizar en un caso para la cabecera. Aquí vemos esta cabecera, esto es código HTML, y simplemente creamos con cualquier editor de páginas web tipo Dreamweaver o FrontPage nuestra cabecera, y posteriormente, aquí lo vemos, el código que tenemos lo guardamos. Yo en este caso le he dado el nombre header.inc. Recuerda que lo de la extensión es lo de menos, podemos poner cualquiera, y header pues por cabecera se usa mucho, le podríamos haber puesto cabecera también, bueno, en fin, eso es lo de menos. Simplemente ahora tendremos que llamarlo desde nuestra página PHP a esta extensión. Y tenemos que hacer lo mismo para el pie. Aquí tenemos por lo tanto la cabecera, lo que va a aparecer en nuestra parte superior, y hacemos lo mismo, lo abro ahora con el pie, otro archivo, footer inc. Aquí lo vemos, footer inc, y de nuevo es código HTML exclusivamente, como puedes observar. Por lo tanto, lo tienes creado en un editor de páginas web, lo copias o lo guardas con esta extensión y ya tienes, en este caso lo llamamos footer inc, podría llamarse HTML, da igual, pero simplemente para saber qué es lo que vamos a usar en nuestra plantilla web. Si lo probamos, observa el resultado. Aquí tenemos el pie que estamos utilizando en nuestra plantilla. Por tanto, de momento tenemos un archivo con la cabecera y un archivo con el pie para nuestra plantilla. Pues ahora, para crear nuestra página PHP, vamos a hacerlo primero en una situación muy sencilla, porque aparte de la cabecera y el pie, lo que va a ser el cuerpo, lo vamos también a incluir todo el contenido en una imagen. Eso lo creamos bien con Photoshop, bien con cualquier otro, bueno, en este caso no es lo mismo, Photoshop o con un editor de páginas web, pero después lo guardamos todo como una imagen. Por lo tanto, cargamos el cuerpo como una única imagen. Esto simplemente es para ver más sencillo el código y que no veamos aquí mucho escrito. Después lo veremos en este otro ejemplo, en el cual, como vemos, cargamos en el cuerpo mucha más extensión. No lo tenemos en una única imagen. Pero ahora, de entrada, para entender lo que hacemos con este pequeño trozo de código que vemos aquí, tenemos este resultado que veíamos ya antes. Se carga por un lado con un require header inc, con otro require se carga footer inc, y en el cuerpo le incluimos código HTML, que en este caso es llamar a una imagen que tiene este contenido, pero podría ser también llamar a cualquier otro tipo de código HTML. De nuevo repito que no es PHP, sino que lo que incluimos aquí es HTML. Lo vemos, y así de sencillo
es el código PHP para esta página. Como ves, lo que hemos hecho en un principio es la etiqueta PHP, y para empezar, para que mantenga consistencia, le damos un color de fondo, que es este color que se ve, este color que se ve, para que mantenga la coherencia respecto a lo que tenemos después en el cuerpo, y le damos ese color de fondo, que eso lo indicamos aquí en esta etiqueta con un eco, y posteriormente utilizamos un primer require para cargar header y nc. Cerramos la etiqueta de PHP y aquí introducimos el contenido, que va a ser contenido HTML, y que nos lo hace aparecer pues con las características HTML que tiene. Posteriormente volvemos a abrir etiqueta PHP y un require para footer y nc, y cerramos. Resultado, aquí vemos, nos carga header, el código HTML para el cuerpo, y nos carga footer. Forma sencillísima, porque como ya indicamos antes, aunque pues, usemos esto para tener un sitio con 2000 páginas, cuando tuviéramos que cambiar algo en el header, que va a ser en todas igual, simplemente cambiándolo en este archivo, ya inmediatamente se cambiaría en todos, ya que siempre carga el mismo archivo. Por tanto, economía de trabajo, de tiempo, y sobre todo lo que indicamos antes, consistencia en nuestros sitios, ya que de forma muy sencilla podemos llevar a cabo modificaciones que de otro modo serían prácticamente imposibles. Si hay que cambiar esto a mano en 3000 páginas, en fin, no creo que nadie se ponga a hacerlo. Este era el archivo home PHP. Simplemente con este código. Decía que teníamos varios más. Tenemos este otro índice, lo vamos a ver ahora también primero, índice PHP, porque como vemos en este caso lo único que tenemos que cambiar, también está en una única imagen, es este texto. El resto, aquí tenemos este índice, aquí tenemos home, y eso como lo único que hace es llamar a una imagen distinta en un caso y otro, que ya digo es un cuerpo HTML que incluimos una imagen para simplificarlo y que quedará claro aquí cómo está construido. Si vemos índice PHP, tenemos el resultado: incluye header, el cuerpo HTML que carga esa imagen, y incluye footer. Y la tercera que decíamos es oferta PHP, que es exactamente lo mismo, pero en este caso el código HTML, aquí tenemos la primera parte y el require al header, y al fondo tenemos el require al footer, y en el medio, en el cuerpo, código HTML. Lo que pasa es que en este caso, por eso lo hacía antes, para que lo vieran más sencillo, porque es lo mismo. Esto simplemente se crea de los distintos modos que podemos crear espacio HTML, y se copia y se pega en esta parte, y vemos el resultado, que es exactamente muy similar. Pero ahora la diferencia es que esto que tenemos aquí no es una única imagen, sino que está formado por distintas imágenes. Es código HTML, ni más ni menos. Por tanto, vemos de qué modo podemos utilizar la declaración require para crear plantillas web con una gran consistencia. Del mismo modo que hacemos si quisiéramos, si en nuestro sitio tuviéramos definidos hojas de estilos CSS, también podríamos incluirla dentro de los archivos INC, dentro del header, igual que introducimos aquí la otra información. Podríamos incluir en el head la declaración CSS con los distintos estilos que se aplicarían a partir de ese momento a la página que creáramos. Lo podemos ver en este otro ejemplo tomado del material de referencia que estoy utilizando como apoyo para la creación del curso. Se trata de una página HTML que contiene una hoja de estilos CSS, aquí lo vemos, colocada en el head, en la cabecera de la página HTML, y posteriormente contiene el cuerpo con una serie de tablas que vemos aquí el resultado. Esta es la página HTML vista. Al crear, como hacíamos antes, el header INC y el footer ING, aquí tenemos el header INC. Vamos para ver que se trata de este archivo, y observa cómo lo que hacemos es utilizar la misma primera parte, y dentro del head seguimos colocando la hoja de estilos que después se aplicará al conjunto de la página.
y posteriormente en el body colocamos las tablas, en este caso solo de esta parte, que es el header, que aquí vemos el resultado. Tenemos el footer, que contiene, aquí vemos esta parte ahora, pero si ahora utilizamos el home PHP, en el que llamamos al header INC y al footer INC como antes, pero en el header tiene una hoja de estilos CSS, vemos como ahora al utilizarlo el estilo CSS se aplica también a la parte del footer, que por tanto aparece ya con un determinado color blanco, cosa que no ocurría, como vemos aquí, cuando utilizamos el footer por separado, porque no tiene definida la hoja de estilos, y por lo tanto no aparece aquí simplemente esta información. La otra aparecerá también la información, pero aquí tiene que estar, pero sin el color ni las características de CSS. Por lo tanto vemos también cómo con este sistema podemos perfectamente aplicar, aquí lo tenemos en el header, en el head, en la cabecera donde hay que poner la hoja de estilo, con las distintas características que después se aplican a toda la página cuando lo usamos en home PHP, como es aquí. Del mismo modo, aparte de las hojas de estilo CSS, y bien en el header o en el body, según dependiendo de lo que usemos, no solo tiene por qué estar código HTML, podríamos incluir también código, por ejemplo, PHP. Podríamos utilizar dentro de esto pues un formulario desde el cual se loguearan nuestros usuarios, o un motor de búsqueda. Sería utilizable desde aquí del mismo modo que hacemos con el resto del código, solo que entre etiquetas PHP para indicarlo. En definitiva, y como resumen de lo que llevamos visto hasta aquí, mediante el uso de require, de la declaración require, nos permite crear sitios muy flexibles, fácilmente modificables y con una gran consistencia. Recuerda que llamamos mediante el uso de require a la cabecera y el pie, que por lo tanto con uno que tengamos nos llega para todas las páginas, y en la parte central es donde incluimos el contenido. Aquí en este caso lo teníamos toda una imagen, pero para verlo más resumido, pues aquí podemos incluir cualquier cosa en código HTML, PHP, cualquier otro lenguaje que utilicemos y que funcione en HTML nos funcionará aquí. Y vemos como siempre se mantiene la cabecera, el pie y la información. En este caso, al no tener CSS definido, nos aparece tal como está, pero recuerda que también podríamos definir CSS en la parte superior, aplicarlo al sitio y aparecería también aquí en ese momento. La otra declaración que podemos usar para cargar archivos es include. Son muy similares require e include, pero existen algunas diferencias en el modo en que trabajan que veremos ahora. La diferencia fundamental es que las declaraciones require se ejecutan al comienzo de la declaración, tras la declaración, mientras que las includes son evaluadas solo cuando la declaración es llamada. Para entender a qué nos referimos con esto, que puede parecer demasiado teórico, en la práctica, como veremos, puede ser importante el uso de uno u otro para la efectividad, para el buen funcionamiento y rapidez de ejecución de nuestra aplicación. En la mayoría de los casos, la diferencia de carga entre uno y otro sistema puede que sea muy pequeña, pero en otras ocasiones puede ser importante y puede contribuir a hacer nuestra aplicación menos eficiente. En estos dos ejemplos, como vemos, se trata de un condicional simple que en uno utilizamos la declaración require y en otro la declaración include. Como vemos, en ambos es un condicional en el cual, en caso de existir una variable, se va a cargar un archivo mediante require, file 1, y en caso de que no exista, que la condición no se cumpla, se carga otro archivo, file 2. Un condicional, por tanto, muy sencillo y que es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre usar require e include? Pues como decíamos antes, si usamos require, antes de llevar a cabo el control de cuál de las dos condiciones se cumple,
ya carga los archivos. Por lo tanto, con require nos cargará file 1 y file 2, aunque después solo va a usar uno de estos dos archivos. Por lo tanto, está sobrecargando el funcionamiento. Puede ser poco o puede no serlo. Sin embargo, si fuera con include, solo cargaría aquel archivo que cumpliera la condición y por lo tanto reduciría la cantidad de archivos que es necesario cargar para su funcionamiento. Aquel de los dos que no cumple la condición no será ya llamado y por lo tanto no se carga. Indicar que esa diferencia en el comportamiento en condicionales entre require e include es hasta la versión 4.02 de PHP. A partir de ahí su comportamiento es exactamente el mismo tanto con include como con require. Para finalizar con estas dos importantes declaraciones y antes de empezar a ver las funciones, debemos señalar que cuando utilicemos tanto include como require, PHP pasa inmediatamente a modo HTML. Por lo tanto, a partir de ese momento todo lo que escribamos en el archivo será considerado como HTML hasta el final. Es lo que podemos ver en este ejemplo, donde después de utilizar require, inmediatamente siempre que queramos utilizar de nuevo código PHP tenemos que hacerlo utilizando las etiquetas. Podemos también utilizar varios includes anidados, es decir, utilizar un include que llama a otro archivo dentro del archivo a incluir. Podemos hacerlo con la única precaución de tener en cuenta que los archivos que se van insertando se ejecutan en el entorno del archivo primero que contiene la llamada. Esto es importante porque determina las rutas o los paths que se utiliza a los distintos archivos. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos dos archivos, uno al que llamamos footer.php y otro al que llamamos notes.php. Vamos a dejarlo como parte final del video tutorial como una práctica a hacer para trabajar sobre el uso de las declaraciones include y require, y en este caso hace referencia al tema de los alcances que es muy importante, lo veremos más en detalle en posteriores videotutoriales, pero de entrada se refiere a las rutas que tenemos que indicar para dirigirnos al lugar donde se encuentra el archivo. Decíamos en este caso, repito, puedes hacerlo creando los archivos y viendo su funcionamiento, te permite practicar con todo esto, de dos archivos que se encuentran en el mismo directorio, al que podemos llamar de cualquier modo, anexos por ejemplo, y los archivos se llaman footer.php y notes.php. Si ahora queremos llamar al archivo footer.php desde un archivo que se encuentra fuera de ese directorio, tendríamos que escribirlo tal como está aquí, el include, y tenemos que poner la ruta al directorio. Este estaría un archivo que lo llama, que está justo fuera de ese directorio. Nombre de directorio anexos footer.php. De este modo la ruta está bien escrita y se nos cargaría el archivo que está dentro del directorio anexos. Pero como decíamos, es posible crear includes anidados, por lo que este archivo footer.php que es llamado mediante un include puede a su vez incluir otros includes dentro de él. Y es lo que hacemos si en footer.php ponemos un nuevo include a notes.php. Esto funciona, pero teniendo en cuenta que la ruta a la que tenemos que referirnos para que funcione es la del primer archivo que hace la llamada y no del segundo, porque si observas en este segundo, footer y notes se encuentran en el mismo directorio, anexos. Pero si pusiéramos directamente la llamada a include a notes.php, no funcionaría. Tenemos que indicar la ruta desde el primer archivo, por lo tanto desde el lugar donde se encuentra el archivo en el que vamos a cargar, que podemos llamar por ejemplo cargador PHP, y tendríamos que ponerlo, aunque en este caso la llamada se haga desde footer, con otra ruta, anexos. Ya os digo que es una práctica que te puede servir para ver y dominar mejor el uso de include y require. Puedes practicar con los dos y usarlo ya también empezando a ver el tema de los alcances y las rutas, que es fundamental. Dejamos aquí este video tutorial número 17. En el siguiente empezaremos a ver las funciones.